escuchan muy bien los cantos, ¿verdad? Pero hay que comprobar que el tiempo nos lleva bien acarreados. Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestros lugares, vamos a dar inicio. Vamos a tener una primera oración, hermanos. Vamos a pedir a nuestro hermano José Canchola, que sea él que nos lleve a Dios en palabras de oración. Después tendremos un himno y lo va a dirigir nuestro hermano Ezequiel. Nuestro hermano Ezequiel le vamos a pedir que sea él quien dirija el himno. Y después del himno va a pasar nuestro hermano Manuel Rada para predicarnos en esta tarde. Nuestro hermano pues ya es muy conocido por todos nosotros. Él ya tiene aproximadamente alrededor de 32 años predicando en la Colonia Alianza en Nuevo Laredo. La trayectoria de él habla muy bien, hermanos. Es un hombre que ama la obra, ama la palabra. Y su trabajo ha sido, hermanos, servirle a Dios en esa área, y el hermano predica la palabra limpia y pura. Así que al terminar el canto, hermano, el tiempo es suyo para que pase. Muy bien, hermanos, puestos de pie para ir a Dios en palabras de oración. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Padre Santo, nos preparamos para una hora más de tu palabra, que estamos prestos y listos para atenderla, escucharla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice a nuestro hermano Manuel Rada, que exponerá tu palabra, el consejo de tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor Dios, prestamos toda la atención a Dios. Gracias te le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen tomarse. Les invito, hermanos, a cantar el himno número 67, titulado Cantan del amor de Cristo. Himno número 67. Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor.
Bien, amados hermanos y hermanas, abramos nuestras Biblias allá en la segunda carta a los Corintios y vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Ahí vamos a tomar nuestra inspiración en la idea bíblica para el desarrollo de la lección de esta hora. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al verso 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, lo está, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. La transformación vibrante de la iglesia. Una palabra poderosa, hermanos. Esa palabra vibrante, porque es algo, hermanos, que indica pasión, que indica dedicación, que indica constancia, que indica atrevimiento para elevarse por encima de las circunstancias, para hacer los cambios que necesitamos hacer. Y esa transformación brillante, hermanos, se llevará a cabo cuando la iglesia adore y adore bien a Dios, y por lo tanto seremos una influencia al mundo que tanto lo necesita. Amén. Pero esta vez también, hermanos, la transformación gloriosa o vibrante de la iglesia se llevará a cabo cuando nosotros, cada uno, no es un tema con respecto, hermanos, al liderazgo en la iglesia. No es solamente un tema para los varones, sino es un tema que comprende a toda la iglesia. Y es que cada uno de nosotros, hermanos, vamos a tener una transformación que pueda, hermanos, impactar a la gente y que podamos proyectarnos a la sociedad en la cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Es cuando nosotros abracemos nuestro llamado como siervos de Cristo. Amén. Cuando abracemos, hermanos, nuestro llamado como siervos de Cristo. Y la idea de abrazar algo, hermanos, nos indica que eso que se abraza es porque se ama y es porque se quiere honrar, hermano. Cuando se trata de abrazar, de honrar y amar nuestro llamado como siervos de Cristo, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de ello, hermano. Es un gran ejemplo de ellos porque es muy interesante que el capítulo 4, verso 1, comienza con una expresión corta, pero que conecta todo lo que Pablo acaba de decir en el capítulo 3 con respecto, hermanos, a la gloria del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, sobre la competencia de su ministerio como siervo de Cristo. Y ahora también va a enfatizar su carácter y su disposición que el apóstol tiene con respecto a su ministerio glorioso que ha recibido. Y lo va a hacer, hermanos, entendiendo su posición, entendiendo cuál es su rol como mensajero de Dios, entendiendo cuál es su posición, hermanos, como un representante de Cristo ante la humanidad
que tiene como responsabilidad presentar el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo, el cual podrá lograr una transformación gloriosa en todo aquel que quiera obedecer de corazón el Evangelio de Cristo. Él sabía quién era él. Por eso cuando él le dice a Timoteo en la primera Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 14, él dice: yo fui un perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Nosotros, hermanos, tenemos que fundamentar nuestra honra y nuestro aprecio y nuestro amor por el llamado que hemos recibido a venir a ser siervos de Cristo, entendiendo, hermanos, que éramos de lo peor. Éramos personas perversas, éramos personas que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos tomados en cuenta y Dios nos llamó a través del Evangelio. Por eso Pablo, hermanos, cuando escribe a los hermanos allá en Tesalónica, en el capítulo 2 y en el versículo 3, en el capítulo 3 y en el versículo 13 y 14 dice: le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios que Dios los haya llamado a la salvación y los haya llamado a través del Evangelio. Y cuando ustedes obedecieron el Evangelio, siendo esclavos del pecado, cuando recibieron el Evangelio y obedecieron aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, ahora vinieron a ser hechos esclavos de la justicia. Le dice a los hermanos en Roma, en el capítulo 6, en el versículo 17 hasta el versículo 22. Ahora, hermanos, usted y yo que nos encontramos en esta sala, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la obediencia al Evangelio, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de Cristo. Ahora formamos parte de esa iglesia gloriosa y tenemos, hermanos, que abrazar, tenemos que amar y tenemos que honrar el llamado que recibimos para venir a ser siervos de Cristo. Ahí, hermanos, en la casa de ustedes, que es la mía, hay un lugarcito donde yo, hermanos, me pongo a estudiar en las oportunidades que tengo después de mi trabajo. Ustedes si entran a mi casa, van a ver, hay un pizarrón. Y en ese pizarrón tengo anotado 3 pensamientos que he podido recabar en mis lecturas, hermanos, de algunos autores con respecto a pensamientos bíblicos. Y usted los va a ver ahí y los tengo anotados, hermanos, para que nunca se me olvide que yo debo honrar y debo amar el llamado que Dios me ha hecho a través del Evangelio y el favor que he recibido de Dios para convertirme en un siervo de Él. Y estos pensamientos dicen, hermanos, que para ser miembros dignos de un grupo que lleva el nombre de cierto líder, en particular, uno que quiere formar parte de ese grupo, uno debe adherirse al ajustarse a las enseñanzas de ese líder. Y el otro pensamiento es, hermanos, que en la medida que este líder defienda también un modo o un estilo de vida que no se separe del mensaje que enseña, es esencial que el seguidor imite también esas prácticas. Y la otra idea, hermanos, es que todo aquel que se diga ser cristiano debe creer todo lo que Cristo enseñó y debe vivir como Cristo vivió. Esa es, hermanos, la actitud, porque estamos hablando de actitud. Estamos en la iglesia verdadera, hermanos. Tenemos la doctrina de Cristo, tenemos todas las promesas en Dios, que en Dios todas sus promesas son sí, hermanos. Dios va a hacer realidad eso. Pero a veces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos actitudes que no demuestran todo lo que tenemos, todo lo que somos para Dios y todo lo que decimos que somos. Por eso es importante, hermanos, que suframos una transformación, y una transformación en honrar, amar nuestro llamado
para ser siervos de Cristo. Y eso lo vamos a lograr, hermanos, cuando usted y yo le agradezcamos a Dios, tengamos gracia para con Dios por hacernos partícipes de los triunfos y victorias de Cristo. Eso es lo que tenemos que considerar. Y el apóstol Pablo lo hace, hermano. En el capítulo 2, de ahí de donde estamos, el hermano Eddie Cloer, hermano, en su página de La Verdad para Hoy, él llama a la segunda carta como el distintivo del cristiano. Lo que distingue a uno que dice ser un seguidor de Cristo. Y el apóstol Pablo nos va a dar algunas enseñanzas que él asumió, actitudes que él tomó y resoluciones que decidió para convertirse en un amador, en un honrador del llamado que él tuvo para ser siervo de Cristo. Y una de ellas, hermanos, es que Pablo le agradecía a Dios de hacerlo partícipe de los triunfos gloriosos de Cristo Jesús. Y en el capítulo 2 y en el versículo 14 dice: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. El apóstol Pablo siempre tenía una mente, hermanos, entusiasta. Y no porque él se saliera de la realidad, sino que, hermanos, nosotros vamos a honrar nuestro llamado como siervos de Cristo cuando podamos valorar el que Dios nos hace partícipes de asuntos gloriosos, de asuntos divinos. La iglesia está puesta en esta tierra, hermano, no para satisfacer necesidades materiales. La iglesia está puesta en este mundo, hermano, primeramente para satisfacer la necesidad más grande que tiene el hombre, de la salvación, del perdón de sus pecados. Y usted y yo, hermanos, somos partícipes en ese trabajo, y Dios nos ha dado esa bendición. Debemos ser agradecidos de que Dios nos use, de que Dios piense en nosotros y que Dios nos utilice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nótelo, hermano, nación santa, pueblo comprado por Dios. Y aquí viene la responsabilidad de los halagos y elogios y las verdades que Dios dice de usted y de mí, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo como nuestro Señor y como servidores de la iglesia. Para la iglesia somos siervos. Necesitamos la iglesia. Usted, hermano, usted, hermana, necesita aprender a servir, porque la grandeza está en el servicio. Amén. Y el ejemplo lo puso nuestro Señor, que siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, y no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si eso hizo mi Señor, yo que soy su siervo, no, Dios no espera menos de mí. Él no espera menos de mí, hermano. Él nos puso el ejemplo. Necesitamos, hermanos, armarnos de ese pensamiento. Por eso el apóstol Pablo, hermano, la iglesia, decíamos que la renovación está en la mente. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículo 21, versículo 23. Si no renovamos nuestra manera de pensar, no vamos a llegar muy lejos. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, él dice:
cuál debe ser nuestro modo de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento correcto, tendremos palabras correctas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, el relato que nos dice la Biblia cuando aquellos discípulos del Señor, después de que el Señor murió y había prometido resucitar, y estos discípulos van de regreso a Emaús y vienen platicando entre ellos y traen pláticas, hermanos, que no edificaban, traen pláticas que no les servían de mucho, y se acerca el Señor y les dice: pues ¿qué pláticas llevan ustedes? ¿Qué pláticas son esas? Ellos empiezan a decirle: que tú no sabes, eres el único que no sabe que Jesús murió y que prometió resucitar y ahora es el tercer día y no hay nada todavía. Cuando el Señor les da una evidencia de que Él resucitó, dice: con razón ardía nuestro corazón cuando platicaba con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Necesitamos nosotros transformar nuestra mente para que de nuestra mente salgan palabras que edifiquen, hermanos, porque las palabras son vehículos que llevan un mensaje, y si el mensaje de nosotros es pervertido, vamos a pervertir a la gente. Pero si nuestro mensaje, hermanos, es el mensaje de Dios, vamos a edificar a la gente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la mutua edificación, a fin de dar gracia a los que nos oyen. Necesitamos, hermanos, nosotros ser agradecidos. Pero también, hermanos, el agradecimiento se manifiesta a Dios en el compañerismo que tenemos en la iglesia. Nuestros mejores amigos, nuestros mejores compañeros, nuestros deseados, como Pablo le decía a la iglesia: amados y deseados y corona mía, debe ser la iglesia. No hay asunto sobre esta tierra, hermanos, más valioso que la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, dice: en cuanto a honra, en cuanto a honor, prefiéranse los unos a los otros. Necesitamos tener un compañerismo en la iglesia. Y mire, Pablo ahí en el capítulo 1, hermano, manifiesta en qué podemos nosotros ser compañeros, hermanos: en el trabajo de la iglesia, en la comunión con la iglesia. Y dice en el capítulo 1, versículo 5: porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, lo sois también en la consolación. Cuán hermoso sería, hermano, que hubiera ese compañerismo, como lo hay, hermano, pero que se fortaleciera, que se transformara, que se hiciera más fuerte y más poderoso, de tal manera, hermanos, que seamos compañeros en las aflicciones por la obra de Cristo, pero que también seamos compañeros en la consolación, que aprendamos a consolarnos unos a otros, que aprendamos a animarnos unos a otros a continuar adelante, hermanos, en el trabajo como siervos de Cristo, hermano. Pero no solamente cuando nosotros agradecemos a Dios el que nos haga partícipes, hermano, de los triunfos de Cristo, nos ayudará a honrar, a abrazar nuestro llamado como siervos de Cristo, sino también, hermano, cuando nuestras cartas de recomendación sean los mismos, hermanos. ¿Sabe usted, hermanos, que luego en la iglesia se forma una barrera entre el predicador y la iglesia? Porque a veces el predicador asume que él está por encima de la iglesia y que es superior a la iglesia.
Y la iglesia luego ve al predicador, al ministro, hermano, como alguien que está incansable, como alguien que no se le puede decir nada, que no se le puede hacer nada y que él puede decirle a todos lo que él quiere y nadie le puede decir a él nada de lo que tiene que hacer. Y el apóstol Pablo, hermano, dice que las cartas de recomendación deben ser nuestros propios hermanos. Ahí en el capítulo 3, hermano, el apóstol Pablo dice lo siguiente: comenzamos otra vez, verso 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunas cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de ustedes. Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando nosotros leemos los 13 capítulos de la segunda carta, hermanos, a los Corintios, todo parece que había algunos falsos maestros judaizantes que estaban entrando en el trabajo que Pablo estaba haciendo por la iglesia, y desafortunadamente la iglesia los estaba aceptando y estaba asumiendo, hermanos, la filosofía y las enseñanzas de estos falsos maestros, y ellos traían cartas de recomendación, hermanos, como en un trabajo. Traían cartas de recomendación, ¿sí?, que los recomendaban a ellos como capaces, como correctos para hacer la obra. Y los hermanos en Corinto estaban aceptando eso, hermano, y estaban cayendo bajo esas filosofías, de tal manera que estaban desprestigiando a Pablo. No solamente, hermanos, los falsos maestros, sino aún la misma iglesia estaba juzgando a Pablo como loco. Capítulo 11, hermano. De tal manera que Pablo tiene que bajarse y decirles: hermanos, si estoy loco, sopórtenme un poco de locura para decirles lo que les tengo que decir. Pero nosotros no necesitamos cartas de recomendación. Nuestras cartas de recomendación son ustedes. Ahora, no son cartas de recomendación de nosotros porque nosotros las escribimos y nosotros las enviamos, sino nosotros solamente la expedimos, solamente la llevamos al correo. Pero ustedes realmente son carta de Cristo. Ustedes son carta de Cristo. Ustedes son cartas que fueron escritas por el Espíritu de Dios vivo, no en tablas, como estos judaizantes están diciendo, sino en el corazón. Ustedes son nuestras cartas de presentación. Ustedes son los que deberían de alabarnos a nosotros, sin embargo, nosotros le alabamos a ustedes. Y otros se enseñorean de ustedes, y nosotros somos tiernos en ustedes, entre ustedes. De tal manera que pude despojar a otras iglesias para predicarles a ustedes de balde. Pero que Dios no me quite, ni ustedes impidan mi gloria, que predicándoles evangelio de gratis. Porque no busco lo de ustedes, los busco a ustedes. Los busco a ustedes. Ustedes son los valiosos. Y yo mismo me gastaré del todo por amor de ustedes. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino para los padres para los hijos. Porque Pablo sentía una responsabilidad en su llamado como siervo de Cristo, hermano, para enviar esas cartas de recomendación al mundo, escritas por Cristo, escritas por el Espíritu de Dios, para que fueran leídas, que fueran abiertas y leídas por todos los hombres. Y cuando la iglesia, hermano, es esa carta que es abierta y se manda al mundo, el ministro debe quedar complacido. No necesito más. No necesitamos más. Hermanos, abracemos, amemos y honremos nuestro llamado como siervos de Cristo, hermano, cuando nosotros participamos por los triunfos de Cristo y agradecemos a Dios, pero también cuando nuestras cartas de recomendación son los hermanos. Hay un proverbio, hermanos, el proverbio 27:2, que dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Que deja que sea el ajeno
el que te alabe y no los labios tuyos. Deja que sean otros los que te alaben y no te alabes a ti mismo, que te alaben otros, no tu propia boca. Y hay un proverbio popular, hermanos, en la sabiduría popular que dice que alabanza en boca propia es vituperio. Cuando yo hablo bien de mí, hermano, cuando yo me exalto, cuando yo hago ver que todo el que o sea, soy la última coca del desierto. Y yo no sé qué están haciendo sin mí. Cuando yo me alabo de esa manera, hermano, me estoy vituperando, es decir, traigo vergüenza pública sobre mí, porque va a llegar el día en que yo tenga que dar muchas explicaciones. Porque somos débiles, hermano. Y porque en la posición de nosotros es solamente siervos de Cristo y siervos para la iglesia. Me decían los hermanos, es que es un asunto mío, hermanos, se los comparto. No creo que sea una ley, ni mucho menos la quiero hacer. Pero si usted quiere hacerme sentirme incómodo en una actividad como esta, haga dos cosas. Hable muy bien de mí cuando me presente y deme un primer lugar cuando se da la comida. Me gusta eso, hermano. El predicador primero. Hermano, usted no sabe qué vergüenza me da. A mí déjeme al último. Y si me da el trapeador y la escoba, yo me pongo a barrer, hermanos, porque mi esencia, mi naturaleza es servir. Es servir, hermano. Yo soy el dueño de una pequeña empresa, hermano. Y este es su hermano. A los trabajadores les levanta la papelera del baño y la papelera de su equipo. Porque no me hallo sin servir. Entonces, hermano, no les estoy hablando de mí. Yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es que es maravilloso ser siervo. Es maravilloso, hermano. Hay tanta satisfacción. Y el maestro lo dijo, hay más bendición en dar que recibir. Entonces, hermano, si queremos que la iglesia sea transformada, necesitamos abrazar nuestro llamado como siervos de Cristo, agradeciendo a Dios que nos haga partícipes de las victorias gloriosas de Cristo. Pero también, hermano, que nuestros hermanos sean nuestra carta de recomendación. Tercera cosa, hermano, vamos a amar y a honrar nuestro llamado como siervos de Cristo cuando reconozcamos usted y yo que algo hacemos para la iglesia, en que lo que hacemos es gracias a Dios. No es otra cosa, hermano. Es lo que hacemos es gracias a Dios. Capítulo 3, verso 5. Porque no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Dónde Pablo ponía su competencia, hermano? Cuando Pablo analizaba lo que hacía, hermano, él siempre reconocía que su competencia venía de Dios. Cuando él escribió la primera carta en el capítulo 15 y en el versículo 10 dice, yo he trabajado más que todo. ¡Qué atrevimiento, Pablo! ¿Y si era cierto, hermano? No estaba presumiendo nada, no estaba mintiendo, no se estaba exaltando en vano. Sí había trabajado más que todos, pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios también. Porque la gracia de Dios, hermano, no solamente es el favor que Dios nos hizo al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, sino que la gracia de Dios, en ese contexto, hermano, es el poder que Dios nos da para que hagamos lo que por nosotros mismos y por nuestros recursos no podíamos hacer, pero apoyados en el poder de Dios, lo habemos de lograr. Porque estoy convencido que el que comenzó la obra en vosotros, la terminará hasta el día de Cristo, porque somos obra de Dios y labranza de Dios, y Él hará el trabajo correcto. Y si la perfección que Dios espera de nosotros para que la iglesia se proyecte y sea una iglesia transformadora, hermano, no la logra Dios completamente en esta vida, va a llegar el día en que Dios la va a completar. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primero los Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Por eso en ese contexto, hermano, es que está dicho 1 Corintios 15, 58, cuando nosotros decimos para venir a preparar el desayuno y hacer el aseo, hermano. No se refiere, ese no es el contexto, aunque es una expresión externa de que somos siervos de Cristo. Pero el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, cuando dice, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El contexto es, hermanos, que tenemos la promesa y la esperanza de la resurrección. Amén. Y vamos a resucitar en un cuerpo glorioso para estar para siempre con el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros queremos honrar, hermanos, nuestro llamado como siervos de Cristo, démosle gracias a Dios por hacernos partícipes de los triunfos gloriosos de Cristo. Pero también, hermano, que cuando nosotros hablemos y cuando nosotros hagamos el trabajo en la iglesia, los que nos recomienden sean nuestros hermanos. Sean nuestros hermanos. Que cada uno de los ministros que estamos aquí, cada uno de nosotros, hermanos, podamos ir a cualquier congregación y pregunten quién es Manuel Rada allá en la Colonia Alianza. Y no solamente en la congregación de la Alianza, vaya a reservas territoriales, vaya a la Voluntad, vaya a la Altavista y vaya a la Colonia Viveros y pregunte quién soy yo. Pero no por mí, sino por las cartas escritas de Cristo y por el Espíritu de Dios a través del Evangelio transformador que nos transforma de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Por último, hermano, qué palabras tan bonitas se oyen, hermanos, como melodías cuando el predicador dice por último. Pero sí, hermanos, por último, vamos nosotros, hermanos, a abrazar nuestro llamado como siervos de Cristo cuando seamos motivados por el amor de Cristo. Que nuestra motivación, hermano, en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que no solamente basta con hacer las cosas que Dios quiere, sino también la motivación por las cuales hacemos las cosas, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, hermanos, porque hay muchos que predican a Cristo, hermanos, por vanagloria. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, verso 19, otros por contención, porque les gusta el pleito y hasta usan el ministerio, hermanos, para pelear. No, nosotros lo que hacemos, hermanos, es porque el amor de Cristo nos obliga a hacerlo así. Mire, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 13 al 14. Capítulo 3, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Caray, ya se me perdió. Es el capítulo 5, hermano. Verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún la conocemos así, ya no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice que lo que él hacía, hermano, no era para gloriarse en los hermanos, no era para gloriarse a sí mismo, sino que lo que él hacía y como lo hacía era porque el amor de Cristo lo obligaba. Y él entendía que si Cristo murió por nosotros, hermano, ¿por qué no habríamos nosotros de morir por él? ¿Por qué no habríamos de morir por él? ¿Por qué no estaríamos dispuestos, hermano, a morir por él?
¿Por qué no estaríamos dispuestos a renunciar a todas las cosas? ¿Usted quiere un ejemplo, hermanos, de cómo se ama, de cómo se abraza el llamado que hemos tenido de parte de Dios para venir a ser siervos? Leamos Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice: y todo lo que yo consideraba de valor, lo estimo como basura por amor de Cristo, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para llegar y alcanzar para lo cual fui asido por Cristo. Amados hermanos, el amor de Dios se manifiesta en el sacrificio de Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Obsérvenlo. Dios nunca había amado, hermano, al hombre como lo hizo a través de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros, como servidores de Cristo, que abrazamos ese llamado, le decimos, hermanos, que como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y en esa reconciliación habremos de tener una transformación gloriosa, para que la iglesia sea una iglesia transformadora a través de abrazar nuestro llamado como siervos de Cristo y a través de tener una oración que nos transforme. Así que, amados hermanos, tenemos grandes expectativas hacia adelante. Yo les agradezco mucho el que ustedes me hayan considerado para venir acá. Estoy muy agradecido y me voy satisfecho, aunque mañana todavía vamos a estar por acá. Pero había unos jovencitos que no me quiero ir, unos jovencitos que vienen de San Antonio y que vienen de Austin. ¿Sí? Si hay un grupo, los felicito. Aquí está, hermano, la nueva generación a la que usted y yo debemos ayudar a que se transforme. Esta es, hermano, el futuro de la iglesia. Hagamos algo por ellos, por favor. Dios les bendiga, hermano.